Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ceci, Hola, ¿cómo ¿cómo andás? van? ¿Todo bien, Silvina? Ahí está, ahí nos vemos. ¿Cómo andan? Todo bárbaro, no sé, el público. Vamos a ir esperando un ratito a que se unan más personas, ¿parece, Ceci? Dale, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bien, muy bien. Buenas tardes, Nidia, Daniela, a ver quién más. Ale, muy bien. Esperamos un ratito hasta las y 5 y después arrancamos. Hola, buenas tardes. ¿Es tu primer vivo, Cecilia? Digamos que no soy muy amiga de la tecnología, de las redes sociales. Bueno, estamos parejas. Hola, buenas tardes de Hasta luego, Venezuela. Venezuela. Bueno, hola. Mío es el segundo, Ceci, así que estamos ahí, las dos. Bárbaro, por lo menos no me tocó ser entrevistadora, porque si no ya más complicado. Casi estrenando las dos, estrenando nuestra experiencia. Así Bien, bien. que, bueno, muy bien. Hay que familiarizarse, ¿no? Con esto. Nuevas Tiene, herramientas. sí, tiene sus lados muy positivos. Mira, nos están escuchando desde Venezuela, así que eso sería impensado. Bueno, vamos a ir arrancando, son casi y 3 y 4 minutos. Dale. Bueno, hoy estamos nuevamente en un encuentro de la DEA, de la hora ergonómica, para conversar y tener una charla, una conversación informal y desestructurada con Cecilia Aríngola. Les voy a contar un poquito, eh, uy, sobre, se me fue un segundo, acá está, sobre Cecilia, que yo la conozco, pero bueno, acá tengo toda su experiencia y su CV. Cecilia es diseñadora industrial en productos, es licenciada en diseño de equipamiento arquitectónico y urbano de la Universidad de Ceci Rosario. de Rosario. Es especialista en ergonomía, es magíster en antropología social, es docente de grado y de posgrado, es titular de la DEA y también es especialista en ergonomía, está certificada en el IRAM y muchas cosas más, pero bueno, resumimos un poquito y así hago la presentación. Eh, ¿Querés agregar algo más, Ceci, de tu experiencia en ergonomía como o de diseñadora industrial? ¿Querés contar No, no, algo? creo que el recorrido se da del diseño a la ergonomía y después a la antropología, ¿no? Buscando más respuestas. ¡Wow! Un amplio recorrido. ¿Y cómo Y unís?
¿Cómo esto lo unís en tu práctica diaria, estas tres profesiones? ¿Estás en ese recorrido actualmente? Está mucho más unido de lo que se cree, en realidad, porque, bueno, el diseño industrial con la ergonomía es siempre el diseño en sí. Pero Sí. la antropología ya hace varias décadas ya está entrando también a trabajar con el diseño y de hecho la ergonomía francófona también se inspiró muchísimo en lo que es la antropología, ¿sí? O sea, esta cuestión de la acción situada. Era antropólogo la idea de ir a observar en el campo y hacer un Ujú. poco lo que es la etnografía. Entonces, en ese sentido, es como que cuando vos vas haciendo un poco más de historia, es como que vas uniendo y es mucho eh, a ver, ¿cómo puedo decir? Muy dialógica una cosa con la otra. No parece tan separada, por lo menos lo que a grandes rasgos parece, ¿no? De lejos. Qué interesante, bien. No había escuchado este tipo de unión entre estas tres disciplinas. Vamos a arrancar con algunas cuestiones más informales y personales de vos para que nuestros compañeros ergónomos y ergónomas te conozcan. De eso se trata un poco este espacio, de conocernos entre nosotros y también, bueno, de contar un poco la experiencia de cada uno en nuestra profesión, bueno, que tanto nos gusta y estamos haciendo día a día muchas cosas interesantes. ¿Tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer cuando tenés tiempo libre? Si tenés mucho tiempo libre o poco, ¿qué elegís hacer? Bueno, leo mucho, me gusta leer en eso. Y también cuando puedo dibujo. Ah, Eh, sí, sí, ¿qué sí. dibujas? ¿Algo en particular relacionado a todo? En el ¿Diseñás último, objetos? en el último tiempo estuve haciendo como viñeta, me inspiré un poco de unos artistas en donde pasar un poco lo que uno ve en la ergonomía, en las situaciones cotidianas, en dibujos. Está bueno, Qué como lindo, forma, sí. qué lindo. ¿Lo mostraste? ¿Hiciste alguna exposición sobre esto? No, algo No, personal quedó así. algo que todavía personal, si querés te lo muestro de forma particular, no, no quedó nada todavía. Bueno, me gusta, Pero interesante. es Eh, interesante dibujar lo que uno sí, va viviendo como experiencia, ¿no? Eso está bueno. Está bien. sí, re, la verdad. ¿Cine? ¿El cine te gusta? ¿Vas al cine? ¿Consumís las plataformas? ¿Qué te gusta qué Cine con contacto te... mucho cine, me gusta mucho el cine. Y me gusta el clásico, me gusta la animación. eh, no sé, particularmente el clásico, películas clásicas me gustan mucho. O sea, cuando digo clásica, en blanco y negro, clásica, clásica, ¿no? Bien Eh, sí, pasada? y también, por ejemplo, nuevas. Hace poco veníamos hablando y analizando Avatar, por ejemplo. Entonces, como Ah, que, o sea, de 12 hombres en pugna, por ejemplo, que es un clásico, que es fantástica, a un cine más actual, pero sí, el cine me parece que es impresionante en ese sentido. ujú. Del arte, digamos, es una de las cosas que más te atrapan así, que consumís y que conectás. Sí, el cine y bueno, también la música sí, en ese sentido también. Me gusta mucho escuchar música. Bien. ¿Y tu libro favorito? ¿Tenés alguno en particular que te guste mucho? Hay uno que me recontra vuela la mente, que es fantástico, que se llama Planilandia. También es del 1840 por ahí, y de Abbott. Y ese libro está muy bueno porque vos lo lees y todas las veces que lo vas leyendo es como encontrás puntos, en mi caso en esto, del diseño, que habla de los distintos planos, bidimensionales, tridimensionales, y bueno, va pasando dimensiones, y también encontrás también otras miradas más sociales, de, de también hasta de discriminación misma entre lo que era el patriarcado. O sea, está muy interesante de Planilandia como para leerlo, y en cada uno que lo lees como que encuentra cosas diferentes.
Ese lo recontra recomiendo Bien, si tienen la oportunidad. y ese libro lo conociste antes de ser diseñadora y te marcó algo, te marcó ahí algún punto de deseo en relación a esto, o ya estabas recibida y lo conociste por la facultad, así, como, No, lo leí porque venía leyendo divulgación, leo mucho de divulgación científica cuando puedo, y bueno, Carl Sagan y Mikio Kaku lo nombraban, y me parecía re interesante, entonces me fui a buscar la bibliografía y ahí lo encontré. Y es un librito muy corto, después me enteré que había una película y todo, que también lo trabajan desde la comunicación social, o sea, es sumamente interesante, si bien es una crítica a la época victoriana, pero es como que hoy en día, si lo te pones a leerlo, también como que lo vas encontrando otras cosas, otras miradas también, muy actual. Es como se decir esto, ¿viste, actualiza, Mafalda? Muy actual. se actualiza. Sí, Hay muchos ejemplos así, ¿eh? Hay muchos, ¿no? sí, Se sí, ve que sí. cambiamos algunas cosas, pero en el fondo tal vez no tanto la humanidad. Seguimos. Claro, claro, porque hay muchos ejemplos así. En relación a nuestro trabajo, a la ergonomía, a nuestra profesión, a nuestro perfil profesional, ¿cuáles son las habilidades que considerás importantes que debe tener un profesional ergónomo o ergónoma? ¿Qué es lo que te parece importante, no? Eh, Bueno, creo primero que tiene que tener una buena observación, pero una mirada holística sobre las problemáticas, ¿no? O sea, o sea, poder dialogar también transdisciplinariamente. Eso creo como que dos puntos que son muy importantes como para la ergonomía. Y después, bueno, obviamente la observación, la reflexión acerca del trabajo, de la actividad y también la empatía, me parece, en estos casos cuando uno hace observaciones en planta o observaciones a personas utilizando productos, futuros usuarios, beneficiarios de proyectos en ese sentido. Ujú. La relación con el otro, te referís a eso, ¿no? El contacto con la persona trabajadora o al usuario, como decís vos, más No, relacionado con el diseño, ¿no? sí, Escuchar, hablar, nada, sí, escuchar. tener más una relación entre, o sea, más, como te digo, más de diálogo y no solamente la cuestión de esto del el ir a observar como para sacar dato y dato, o sea, esa búsqueda de datos. Quizás hay más esta cuestión de darnos el tiempo de conocer. Sí, a veces es un poco difícil, Sí, ¿no? Cuando trabajamos en el campo, en las plantas, ah, en las empresas, la demanda siempre del todo para ayer, a veces uno necesita mucho más tiempo del que disponemos, ¿no? Para eso, sobre todo, no solo para observar, sino para escuchar, para estar, para permanecer, pero sí, coincido, la mirada holística y el contacto con no, el otro, eso es fundamental. Estoy, nada, muy de acuerdo. Los principales problemas ergonómicos que encontrás en tu ámbito laboral, nada. el que sea, y contanos un poquito de eso. ¿Cuáles son tus ámbitos laborales como Eh, ergónoma? No, Te bueno, desempeñas mi mayormente. mayor tiempo lo dedico a la docencia, o sea que en ese sentido es como que, y en esas problemáticas, que cuando vos en los seminarios, en las asignaturas, casi siempre lo que sucede es que o sea, las problemáticas ergonómicas aparecen, sobre todo en el diseño, siempre desde o sea, no sé, te falta un dato de una variable antropométrica o es un problema quizás que de una postura inducida por el producto o un peso, pero casi siempre queda en lo que es la parte física. Entonces, como que yo creo que eso es también algo a cambiar, ¿no? Como problemática a cambiar en un futuro, que es
que queda relegado un poco toda la parte de los factores cognitivos y psicosociales, y no, o sea, y por lo menos en el proceso del proyecto de diseño, aparece como en un momento, ¿no? La ergonomía a solucionar, y a veces es eso solamente. Es ponerle las medidas al diseño, por decirlo de una forma, y desaparece. Y bueno, eso es un desafío, o sea, modificar esa concepción que se tiene de la ergonomía. Y estás Pero bueno, pudiendo trabajar desde ahí, vos podés hacer tus aportes a tus alumnos para incorporar toda esta mirada, ¿no? Desde la ergonomía cognitiva, los factores psicosociales, organizacionales, que son tan importantes y que siempre nos quedan medio ahí a un costado, relegados, ¿no? sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, la parte, se trabaja mucho desde la antropología del diseño, que trabaja justamente con la etnografía, la etnometodología. Se trabaja en esto de una forma, como decíamos, más también distribuida. O sea, esta cuestión de la persona, Sí, los artefactos o aquellas cosas construidas y el entorno. Y a partir de ahí todo el sistema que se engloba. O sea, hay una intención, lo que pasa que, bueno, muchas veces, lamentablemente, como que en la mente de todos aparece como una más fuerte la parte física, sí, y no tanto sí, sí, pero bueno, sí. hay que hacer el cambio. Y cuando hablas de, por ejemplo, de cognitiva o algo, aparece como el UX, UI, o sea, como separado, como si no fuera ergonomía, Claro. o cosas como que le cuesta, o sea, entender que es la actividad en sí lo que, o sea, lo importante, y todos los demás son todos los factores que están ahí dando vuelta. Eso vos lo vivís dentro de lo que es la ergonomía de concepción y del diseño, principalmente lo ves ahí. Sí, sí, sí. Bueno, Igualmente eso también cuando aparece de forma particular la concepción que tiene la parte de la ergonomía ocupacional, también pasa lo mismo. Pero digo, sí, eh, totalmente, pero pero yo creo que también en la parte de hacer docencia, ahí es donde también es importante muy, recalcar ese cambio de enfoque. Y bueno, muy, ir abriendo muy el importante, panorama. muy, muy importante. Por eso, Eh, ese como desafío puntual. Perfecto, perfecto. Dentro de tu ámbito laboral y tu experiencia laboral, ¿encontraste situaciones, objetos o máquinas insólitas en una empresa o en un lugar de trabajo que te hayan realmente llamado mucho la atención, te haya interpelado esa máquina o ese proceso? Me pasó trabajando, hice mucha parte, o sea, mucho diseño para personas con discapacidad. Y, y bueno, en un momento, en un geriátrico, he encontrado cosas muy particulares con las sillas de ruedas y las sillas de plástico. Esas clásicas, las de commodity, que ¿Las son blancas? las blancas, exactamente. En donde aparecen hibridaciones, ¿no? Esta cuestión de que cortan las patas, colocan eso arriba de las sillas de traslado, como para darle más resistencia, que no se acomode la persona usuaria. Después, también me he encontrado, porque hay un cierto tabú, bueno, de hecho esto lo he trabajado mucho en lo que es la parte de la tesis de antropología, ¿no? En esta cuestión de la relación de la persona con la silla de ruedas. Y me ha pasado que, claro, no, las personas resisten a usarla, entonces, ¿qué terminan haciendo? Aparece, este fue el caso, como digo, más loco que vi, la silla de plástico sobre un cuadrado de planchuelas soldadas y remachadas la base a esa planchera cuadrada con rueditas. Unas rueditas muy pequeñas, pero estaba muy interesante porque eso permitía un giro muy pequeño, y aparte la persona estaba, claro, a la misma altura, o sea, no había tanta diferencia, estaba en una silla de plástico común, o sea, como que, y a la, no, pero aparte, y a la vez empezaron a poner, ¿cómo se llama? Accesorios, y estuvo interesante porque terminaron poniendo, claro,
un accesorio acostado de plástico para colocar las revistas para llevarse de un lado a otro. Me Entonces, muero. eso, ¿Eso, sí, eso qué? ¿Geriátrico? ¿Lo viste? ¿En sí, sí, sí. serio? No, no, no. Quiero foto, tenés que presentar foto en un congreso. O yo la presentaste. Tengo la en el Congreso, yo presenté en Disur, eso, está en el Congreso. Muy Sí, interesante. no, re loco porque, a ver, digo, cómo las personas siempre están diseñando ellos, o sea, y diseñando por su propio, o sea, a ver, lo que están Tu buscando ellos necesidad, ciertas ¿no? soluciones. Claro. Ante Deje, una necesidad, una respuesta, buscar algo, una solución. Es lo que siempre llamamos la ergonomía hecha por la persona, ¿no? Así, uno se lo inventa. Mi experiencia en los puestos de trabajo, en las plantas, es encontrar muchas cosas así, re interesantes, de inventar, inventar para poder solucionar su problemática cuando hay problemas de altura, o posturales, así las personas se la rebuscan para hacer la tarea de una manera más confortable. Pero eso es muy interesante porque fue un diseño espectacular. no, y aparte también rompe con esta representación social de la silla, de la discapacidad, ¿no? Entonces, Claro, eso estaba bueno. Está interesante qué es lo que estaba escondido detrás de ese diseño. total, exacto, Eh, exacto. por Así eso me ya, parece como que el más representativo de lo que vi, porque sí aparece instrumento, como decís vos, en los puestos. No sé, en vez de cubetas o medidores, aparecen, no sé, envases a propósitos de ciertas medidas, aparecen esas cosas. Digo, pero acá hay por detrás, no es la velocidad de la actividad, sino lo que representa la actividad, o sea, lo que representa el artefacto para la persona. Entonces está bueno eso. no, sí, muy interesante, queremos ver fotos de eso. Y Dale, dale. algo más así de diseño, porque no es algo que escuchemos diariamente hablar del diseño así. De diseño, no, y ahí siguiendo en esa, en lo mismo, lo que es la silla, aparecía en esto que les digo, que la cantidad de usos, por ejemplo, con la misma silla plástica. La misma silla plástica, por ejemplo, el hecho de que un producto sea apilable, te permite ya, por ejemplo, que un niño llegue a la mesa a comer. Entonces, bueno, vos ves ese tipo de situaciones del uso de la silla de forma diferente a lo que fue concebido, que eso me parece recopado desde el diseño. O sea, tratar de pensar aquello que no, que para lo cual no fue concebido y que puede ser. Entonces Claro. ahí está la incertidumbre del diseño. ¿Qué va a pasar cuando ya no está en tus manos? Cuando ya pasa aparte del, o sea, ya son las personas usuarias las que lo están usando y se apropian y las transforman y hacen cosas que para el diseñador muchas veces se quiere morir, pero bueno, digo, en el sentido de decir, no, pero se usaba así. Y bueno, pero ahí es donde está justamente la dificultad de diseñar, ¿no? En esa cuestión de poner límites, o sea, que esto trabaja muchísimo Donald Norman, Ujú, un psicólogo cognitivo, muy interesante, que trabaja sobre justamente los objetos cotidianos, que eso es donde más se ve. ujú. Entonces, Interesantísimo. Ceci, ¿cuál es tu herramienta o metodología que vos, con la que te llevas mejor? ¿Cuál elegís habitualmente para tus trabajos? ¿Cuál es eso, ¿no? Tu favorita. bueno, ahora me adoptó la antropología, así que creo que la etnografía, que bueno, como les decía antes, ya se está utilizando, ¿no? No es que algo nuevo, y sus variables, la etnometodología, pero la, la posibilidad de esto de no tener método, justamente, porque la etnografía no es un método, ¿no? Es una perspectiva, una forma, una perspectiva analítica donde vos a partir del ingreso al campo vas tomando distintas
formas de entablar y tratar, no de explicar, sino de comprender, ¿sí? Entender las prácticas, prácticas sociales, prácticas culturales, prácticas de la experiencia, de la vivencia del trabajo, de la actividad, y a partir, bueno, de ahí de adaptación, perdón, observación participante, que esa es la clásica de la etnografía, que es esta cuestión de tratar de alejarse con la observación, ¿no? Yo me alejo para tratar de ser objetivo, pero también hay un juego en la participación. Yo me acerco y trato de, sin llegar nunca a ser un nativo, como dice la antropología, nunca llegas a ser el trabajador en el puesto, pero la intención de acercarse y comprender los gestos, las cosas que hace la persona, esa simulación, que eso también, por ejemplo, la adaptación participante es un punto más, ahí ya pones el cuerpo, o sea, que esto es lo que pone siempre en énfasis la antropología, es decir, ¿cuánto pones vos como investigador en el momento de ingresar al campo? Entonces, más allá de la entrevista en profundidad, entrevistas etnográficas, o sea, todo lo que vos quieras hacer como dato, yo creo que esta cuestión de estar allí, o sea, y ser, o sea, parte, o por lo menos estar en la actividad es muy importante para, justamente, para no investigar sobre lo que hace la gente, sino investigar con y a partir de la de la gente, exactamente, de las personas. Entonces, como que ese trabajo de campo y esto que es algo que lo tiene, que por lo menos que lo veo que me encantó de la antropología, es la reflexividad. Eso me parece re interesante, porque es como que no es solamente llegar a un momento, ir al lugar, volver y trabajar los datos, sino es la reflexividad de con qué sesgo yo voy al campo. Y antes, o sea, hay una frase que me encanta decir siempre, es naturalizar lo exótico, lo raro, y exotizar aquello que es naturalizado. Entonces, con esa posibilidad de no hacer prejuicios, o no hacer justamente tener preconceptos, ayuda también a despojarse de esas ideas preconcebidas que uno tiene y sorprenderse un poco en el campo de lo que se va a llevar, ¿no? Y bueno, hacerlo al revés cuando estamos al revés, totalmente naturalizados. Naturalizamos tanto que no podemos ver justamente eso raro que parece en frente nuestro, ¿no? Y otra cosa que me encanta de la antropología, que es esta cuestión de bajar un poco lo que es la predominancia, lo que es lo visual, como un método totalmente más positivista, más científico, esto de decir solamente lo que observo. No, y a veces, muchas veces, como decíamos antes, cuánto pongo del cuerpo, de lo que uno pone como persona, como investigador en ese momento, ¿no? Haciendo esa búsqueda. Bien, súper integral, ¿no? Sí, Una participación distinta, diferente. sí, eso me parece que es algo muy, muy propio de la antropología y que me gustó mucho porque sí pude observar una intención de la ergonomía justamente en esto de la acción situada, que como te digo, lo retoman de Sackman, de un antropólogo, y, y me gusta esta cuestión de siempre de ponerse en duda, cosas que es como que muchas otras disciplinas se creen objetivas. Digo se creen porque no ponen en duda la subjetividad. Y acá, en la antropología, siempre está la subjetividad y la intersubjetividad. Y se habla de eso. No es intento ser objetivo. O sea, hay una intención de ser lo más claro y buscar eso que se observa en cierto punto, pero siempre está esto que decís, no lo velo, o sea, lo pongo acá en papeles, lo pongo en la mesa, vamos a hablarlo. Sí, yo Claro, vengo con esta idea. Entonces, claro, claro. eso permite entrar, Transparentarlo. exactamente, es más transparente. Entonces, como que entras de otra forma y eso me parece riquísimo. O sea que, como para retomarlo nosotros como en la parte de ergonomía. Excelente. Otra de las preguntas.
¿Recordás algún momento especial donde que te haya parecido, que lo hayas vivido como inspiración para la ergonomía, para ser ergónoma? Ay, bueno, tuve un profe en diseño industrial que me dio ergonomía y ahí empecé, sí, fue el momento donde dije, bueno, esto me gusta y sí, sí, y siempre fue justamente en ese momento era un trabajo para personas ciegas y sí, fue esto de ir, estar en la escuela, aprender braille y bueno, ese tipo de cosas que me Fue parecieron. un trabajo así muy concreto, desde lo teórico, tuviste una experiencia práctica con las personas en una institución. Exacto. Sí, 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 en Eh, una institución, entonces, o sea, uno iba, preguntaba las problemáticas y bueno, te quedás como, hay un compromiso, no es solamente el diseño por el diseño bueno, y entonces sí, como sí. que siempre me gustó eso y bueno, y también y como docente después, como que siempre intenté llevar eso porque para mí fue muy gratificante, pero bueno, eh, es, Y eh, ahí tuviste una experiencia completa, tuviste que hacer un trabajo de intervención para estas personas, ¿así? ¿Cómo fue? ¿Querés contarnos un poquito? Fue hace bastante, pero de problemáticas que era de una parada, cómo tenían que parar taxis, personas ciegas. Entonces, bueno, aparte, o sea, igualmente eso se indagó, se hizo bastantes entrevistas a distintas personas, se veía todo el entorno, dónde estaba ubicado el lugar, cómo eran las paradas, bueno, y a partir de ahí salió como un dispositivo en el cual todavía no había nada mucho de tecnología, era más bien algo mecánico, aclaro, eh, ya antes del 2000, o sea, imagínate que hace bastante. Bastante. Entonces, entonces bueno, terminó haciendo un diseño que lo lindo es después cómo lo reciben y cómo queda. No, no sé si, o sea, llegás a un punto de eso que decís vos de, bueno, doy por lo menos una alternativa de solución y bueno, después quedan ellos esa apropiación o no, pero bueno, hay una intención. Total, total, qué lindo. Em, Entonces, a modo de más o menos, nos quedan unos minutos y tenemos que ir cerrando. Eh, Te pedimos que compartas algo que desees, si tenés algo en este momento para compartir, una foto, una frase, un video y lo que quieras contar en relación a eso, algo, un mensaje que tengas ganas de decir para todos los presentes. eh, a ver, como un mensaje, eso creo que me encanta esta cuestión de que le dije antes, naturalizar lo exótico, exotizar lo cotidiano, ¿no? Eso me parece re lindo, como para la vida misma, en eso. Y después, me parece que hay muchas, viste cómo se está usando ahora en educación la cantidad de memes y ese tipo de cosas como para Sí. enseñar que queda lindo. Bueno, a mí me gusta mucho por ahí traer las historietas de Montt, el chileno Montt, Ajá. que trabaja con Liniers. Bueno, él tiene un montón de viñetas que en una clase de psicosociales la uso siempre porque trabaja sobre la ansiedad y es como una neurona roja ahí y me parece re interesante. Él y en Argentina hay un artista que se llama Pali Muñoz Ajá. que tiene dos libros que se llama Hombres en su mundo, que están muy buenos y se los recomiendo, que son también o sea, mucho humor sobre lo que sucede en el trabajador, en la persona que trabaja. Entonces, esos dos artistas está bueno por ahí como para Ay, qué bueno. leerlo, verlos, Buenísimo. como algo diferente, ¿no? Porque por ahí libros o Sí. documentales, entonces acá por lo menos te divertís, mirás un poco la historieta, los dibujitos, y sonreís o llorás, no sé, todo depende. Si te sentís muy interpelado, podés llorar. ¿Vos los usás?
¿En tus clases de docencia los solés usar como en ergonomía? Sí, no pongo todo, uso muchísimo los Simpsons. Me conocen como la profesora fanática de los Simpsons, Ah, porque ¿en serio? siempre tengo esta cuestión de poner ejemplos de los Simpsons, porque, bueno, es Por un ejemplo, clásico. relacionados, sí, son Bueno, buenísimos. son buenísimos, pero hay un capítulo ese sí siempre lo tengo ahí, mi referente. El de Tu Homero, caballito de batalla. tamaño, sí, tamaño extra large, no sé si te acordás cuando Homero se vuelve obeso. Bueno, Ah, hay un montón de sketch, como decirlo, no sé, cortos que, por ejemplo, Homero quiere llamar por teléfono y cuando va tocando los botones le dice, por favor presione con su mano completa porque sus dedos son demasiado gordos y no pueden apretar los botones. Entonces, como para diseño es genial, porque vos decís, ¿cómo puede ser claro. que el mundo no esté pensado para las personas? O cuando va a comprar ropa no consigue ropa, o cuando quiere ir a ver una película y en la película los butacas le dicen, no, pero usted no entra en las butacas. Dice, bueno, me siento en el pasillo. No, porque si no está obstaculizando lo que es la salida de emergencia. Entonces, ese capítulo es fantástico. Hasta en un momento en la planta aparecen las pausas activas que el señor Burns está haciendo las... No, Ese capítulo, digo, es de principio a fin. claro, está Y hecho por un ergónomo. es genial. Yo digo, en algún momento de mi vida me voy a poner a dedicar, digo, viste que están los Simpsons y la filosofía, bueno, voy a hacer los Simpsons y la ergonomía, porque es fantástico. Qué bueno para dar clases así con todos esos ejemplos tan geniales como los Simpsons, ¿no? Son, estaría bueno también para las capacitaciones, cuando hacemos a los y a las trabajadoras. Qué interesante también usarlos, Para ¿no? cambiar los de Napo para cambiarlos para los de los Simpsons. Claro, Hay unos pósters de los Simpsons que le están usando, porque fíjate lo cómico que es que hasta en la presentación de los Simpsons, sí, los dos compañeros de trabajo, ¿sí? sí. Están en la escalera cambiando el día de la cantidad de días que sin accidentes y ellos se caen. O sea, es ironía, Sí. es genial. A mí me encanta eso. Los Simpsons son fantásticos para mostrar ese tipo de incoherencias. La verdad que sí. Bueno, estamos llegando al final. La verdad, se pasó rapidísimo. Re lindo charlar con vos, todo lo que nos contaste. A mí particularmente, me encanta el diseño y me encanta poder utilizarlo cada vez más. Yo trabajo 100% en la ergonomía ocupacional, en plantas, en distintas cosas, en distintas industrias y cada vez vamos convocando más a los ergónomos y diseñadores industriales para buscar soluciones a un montón de problemas que vemos y la verdad que nada, comparto con ellos experiencias y cosas que van creando que son súper maravillosas. Ahora nos falta convencer más a las organizaciones para que las lleven a cabo, pero bueno, de nuestra parte vamos presentando cosas muy interesantes porque la mirada del ergónomo, diseñador y el aporte realmente es buenísimo. Es buenísimo, a uno no se le ocurre cosas tan brillantes. Así que bueno, contar algo más, ¿querés decir algo más? Si no, nos vamos despidiendo. Ahí me pregunta Nidia si puedo repetir los libros. Planilandia de Abbott es el libro que comenté que me parece muy interesante. Que se puede encontrar un montón de relaciones con distintas disciplinas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos despedimos y el martes que viene habrá nuevamente otro espacio y otro encuentro con otros ergónomos. ¿Mm? Damos Vale, por finalizado.
Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos, Ceci. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao a todos.